1492. El año en que Colón pisa tierra, y desde ese momento el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Pero existe una historia de la que casi nadie habla. Comenzó décadas antes de que los ingleses siquiera aparecieran en América del Norte. Es la historia de un hombre que recorrió tierras desconocidas, las conquistó y les dio nombre. Y hoy millones de personas viven en esos lugares sin imaginar que quien llegó primero fue un español. Aquel hombre se llamaba Juan Ponce de León, y lo que hizo terminó cambiando el mapa del mundo. Pero para entender su historia, primero hay que mirar el tiempo en el que vivía. Finales del siglo XV. España acababa de terminar la Reconquista. Aquel proceso largo de casi 800 años, en el que los reinos cristianos de la península ibérica fueron recuperando su territorio poco a poco, batalla tras batalla. Los hombres de aquella generación no eran hombres de escritorio, eran guerreros curtidos por la guerra. Crecieron creyendo que la gloria se gana con la espada en la mano. Eran hombres que prácticamente no conocían el miedo o que habían aprendido a vivir con él. Y de pronto, en 1492, frente a ellos, se abre un mundo completamente desconocido, un nuevo mundo. Y es fácil imaginar lo que hizo una generación de guerreros cuando se abrió la puerta hacia lo desconocido. Se lanzaron sin garantías, sin saber qué encontrarían al otro lado del océano. Entre ellos estaba Juan Ponce de León. Nació en 1474 en el pequeño pueblo de Santervás de Campos, en la provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza. Eso significaba tener linaje, pero no una gran fortuna detrás. Algo muy común en la España de aquel tiempo. Muchos de los futuros conquistadores venían exactamente de ese lugar. Familias con apellido pero sin oro. Hombres que tenían que construir su destino con sus propias manos. Desde muy joven, Ponce de León sirvió como paje en la corte de Aragón. Allí aprendió las normas de la vida noble y conoció de cerca el arte de la guerra y de la diplomacia que se respiraba en los pasillos del poder. También participó en las últimas campañas de la Reconquista, y cuando Granada cayó en enero de 1492, él estaba entre los hombres que presenciaron el final de una era histórica y el comienzo de otra completamente nueva. Cuando Colón regresó de su primer viaje, trayendo noticias de tierras más allá del océano, toda España contuvo la respiración. Y cuando el almirante partió en su segunda expedición, en 1493, Juan Ponce de León estaba entre los hombres que viajaban en esa flota. Tenía unos 19 años. Era joven, lleno de ambición, y todavía no imaginaba que pronto vería cosas que ningún europeo había visto antes. El segundo viaje de Colón fue muy distinto al primero. Ya no eran 3 barcos perdidos en lo desconocido. Esta vez Colón regresaba con 17 naves y más de 1000 hombres, porque el objetivo ya no era solo explorar, sino fundar la primera colonia permanente en el Nuevo Mundo. Me haría muy feliz si apoyaran mi creatividad con un me gusta y una suscripción. También escriban en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otra historia les gustaría escuchar. La isla de la Española. La misma que hoy está dividida entre Haití y la República Dominicana, se convirtió en la primera gran prueba de la colonización europea en América. Y aquella experiencia resultó caótica, dura y extremadamente complicada. Fue allí donde Ponce de León pasó su verdadera escuela de vida. Aprendió a tratar con los pueblos indígenas. Aprendió a entender el territorio y a sobrevivir en condiciones que habrían destruido a cualquier hombre. Menos preparado, la española.
Era un lugar lleno de tensiones con conflictos constantes entre los españoles y los taínos, entre los propios colonos, que luchaban por poder e influencia, y también con enfermedades durísimas que golpeaban a todos por igual. Era una escuela brutal, pero muy efectiva. Con el paso de los años, Ponce de León fue construyendo su reputación. Muchos lo conocían como un hombre eficaz en la guerra, como alguien capaz de mantener la paz con las comunidades indígenas cuando era posible, y como un hombre fiel a la corona. En aquel tiempo, esas cualidades valían mucho, porque la traición y el oportunismo eran algo muy común. En el año 1504 recibió una encomienda en el este de la Española, en la región de Higüey. Allí demostró que no solo era un soldado, también era un administrador. Capaz puso orden, fundó un asentamiento y organizó la producción. Por eso cuando comenzaron a circular historias sobre una isla cercana llamada Borinquén, donde según se decía había oro y que todavía casi no había sido explorada, las autoridades coloniales pensaron en él, aquella isla. Hoy la conocemos como Puerto Rico. En el año 1506, con un permiso informal, Ponce de León cruzó con una pequeña expedición el canal que separa la Española de Borinquén. Lo que encontró allí lo sorprendió. La isla era fértil, hermosa, y sus habitantes, los taínos, al principio no mostraron hostilidad. Ponce de León logró establecer contacto con el cacique Agüeybaná, uno de los líderes más importantes del lugar, y consiguió una relación de cooperación que le permitió recorrer la isla sin enfrentamientos inmediatos. Durante esa exploración, encontró oro no en cantidades enormes, como las que más tarde se verían en las tierras de los incas, pero sí lo suficiente para demostrar que la isla tenía valor. Después regresó a la Española. Llevó muestras y presentó un informe muy favorable sobre el territorio. Las autoridades coloniales le dieron permiso para volver y fundar allí un asentamiento permanente en el año 1508. Juan Ponce de León se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico y en la primera autoridad española en aquella isla. Fue el hombre que puso las bases de lo que después sería una larga historia. Fundó la villa de Caparra. El primer asentamiento europeo permanente en Puerto Rico organizó la extracción de oro. Estableció relaciones con los caciques locales y comenzó el proceso de integración que caracterizaría la colonización española. Claro que nada de esto ocurrió sin tensiones, porque ninguna conquista lo fue. Pero Ponce de León destacó entre muchos de sus contemporáneos, porque intentó gobernar con cierto orden y con respeto a la ley, dentro de lo que permitía su época. Sin embargo, la política colonial seguía siendo dura e implacable. Diego Colón, hijo del almirante, comenzó a reclamar el gobierno de todos los territorios que su padre había descubierto, y entre ellos también Puerto Rico. Los pleitos legales que se iniciaron en España terminaron quitándole a Ponce de León el cargo de gobernador para cualquier otro hombre. Aquello habría sido un golpe suficiente para rendirse, pero Juan Ponce de León no era así si perdía Puerto Rico. Entonces buscaría algo nuevo, algo aún más grande. Mientras tanto, entre marineros y también entre los indígenas de las islas del Caribe, corrían historias sobre una tierra situada al norte, una tierra enorme, rica y llena de oportunidades. Algunos contaban incluso que allí existía una fuente, cuyas aguas podían devolver la juventud a quien las bebiera, la famosa fuente de la juventud. Pero aquí conviene hablar con cuidado, porque esa historia, en realidad, apareció mucho tiempo después. Las crónicas que mencionan esa supuesta búsqueda
fueron escritas décadas tras la muerte de Ponce de León, y muchos historiadores modernos coinciden en que su verdadera motivación era mucho más simple y concreta: encontrar nuevas tierras, riquezas, prestigio y, sobre todo, recuperar el peso político que había perdido en el año 1512. Juan Ponce de León consiguió del rey Fernando el Católico una capitulación que le daba permiso para explorar y colonizar una isla llamada Bimini, que según los indígenas se encontraba en algún lugar al norte. La corona española funcionaba de esa manera. El explorador ponía el dinero, asumía el riesgo y reunía a los hombres. Y si la empresa tenía éxito, entonces recibía títulos, tierras y reconocimiento. Ese sistema impulsó la exploración con una fuerza que en ese momento ninguna otra potencia europea podía igualar. En febrero del año 1513, Ponce de León salió de Puerto Rico con 3 barcos. La expedición no era grande, pero sí estaba llena de ambición. Navegaron hacia el norte, guiados por la experiencia de los pilotos y también por el instinto de un hombre que llevaba más de 15 años recorriendo el Caribe. El 27 de marzo del año 1513, domingo de Pascua, Florida. Según el calendario litúrgico español, divisaron una costa desconocida. El 2 de abril desembarcaron y tomaron posesión oficial de aquellas tierras en nombre de la corona de Castilla. Ponce de León plantó el estandarte real en la playa y pronunció las palabras de rigor en ese instante. Aquella tierra pasó a formar parte del Imperio Español, y él le dio un nombre. La llamó la Florida en honor a la Pascua Florida, pero también porque el paisaje que tenían delante estaba lleno de vegetación, flores y un verde intenso muy distinto de las islas más secas del Caribe que habían dejado atrás. Y aquí conviene detenerse un momento para entender lo que significa este momento. Estamos en el año 1513. Los ingleses no llegarán a América del Norte hasta casi un siglo más tarde. La colonia de Jamestown, que muchos libros anglosajones presentan como el primer asentamiento en América del Norte, no se fundó hasta 1607, es decir, tuvieron que pasar 94 años desde este momento para que un inglés pisara tierras que Ponce de León ya había explorado. España llegó primero, y eso no es una opinión. Es un hecho histórico documentado. Después de aquel desembarco, la expedición continuó recorriendo la costa, navegaron hacia el sur, siguiendo el litoral, y descubriendo un territorio completamente nuevo. Durante ese viaje, encontraron la corriente del Golfo, ese gran flujo oceánico, que con el tiempo se convertiría en la ruta natural que utilizarían los barcos para regresar desde América hacia Europa. El piloto de la expedición, Antonio de Alaminos, fue quien primero entendió cómo funcionaba esa corriente y la enorme ventaja que ofrecía para la navegación un descubrimiento marítimo que más tarde tendría consecuencias enormes para todo el tráfico transatlántico. Pero Florida no era Bimini. Y Ponce de León entendió pronto que la isla de la que hablaban las historias todavía no había aparecido. Continuó buscando, siguió navegando y rodeó el extremo sur de la península, en la zona donde hoy se encuentran los Cayos de Florida, esa cadena de pequeñas islas que se adentra en el mar, como si fuera un dedo señalando hacia Cuba. Fue allí donde los encuentros con los indígenas Calusa
resultaron violentos a diferencia de los taínos del Caribe. Los Calusa eran un pueblo guerrero, fuerte, acostumbrado a defender su territorio de incursiones, y no tenían ninguna intención de recibir a los recién llegados de manera pacífica. Ponce de León trató de establecer contacto, pero los Calusa respondieron con ataques directos. Hubo muertos y heridos en ambos lados, y la expedición tuvo que retirarse. Después de aquello, continuaron navegando hacia el norte, explorando la costa, antes de decidir regresar a las islas. El primer viaje a Florida terminó sin que Ponce de León pudiera fundar ningún asentamiento permanente. Pero el descubrimiento en sí tenía una importancia enorme. Había dado nombre a un territorio que hoy conocemos como el estado de Florida, y muy probablemente había puesto pie en tierras que ahora forman parte de los Estados Unidos, casi un siglo antes de que cualquier otro europeo del norte del continente llegara allí. Después volvió a España para informar al rey Fernando sobre lo que había encontrado. La respuesta de la corte fue favorable. Ponce de León fue recibido con respeto y reconocimiento. Poco tiempo después, en 1516, murió Fernando, el católico. Pero su sucesor, el joven Carlos, que más tarde sería Carlos, primero de España y también emperador del Sacro Imperio Romano, confirmó los títulos de Ponce de León y le encargó oficialmente la colonización de Florida y Bimini. Aún así, entre el reconocimiento y la organización de una nueva expedición, pasaron varios años. Ponce de León todavía tenía responsabilidades en el Caribe, que seguía siendo una región agitada, y además preparar una expedición de colonización era mucho más complejo que un simple viaje de exploración. Hacía falta reunir barcos, hombres, provisiones, armas animales, domésticos, semillas, herramientas y todo lo necesario para levantar una comunidad desde cero en una tierra desconocida. Mientras tanto, otros exploradores españoles continuaban ampliando el mapa del Nuevo Mundo en 1519. Hernán Cortés inició la conquista de México y las noticias sobre las enormes riquezas del Imperio Azteca se difundieron rápidamente por todo el mundo español, provocando una ola de expediciones como nunca se había visto. El Nuevo Mundo ya no era solo una curiosidad geográfica. Se había convertido en el escenario de algunas de las mayores aventuras de la historia moderna. En medio de ese ambiente, Ponce de León preparó su segunda expedición hacia Florida en 1521. Partió con 2 barcos, unos 200 hombres, caballos, cerdos, ganado vacuno, herramientas de trabajo y todo lo necesario para fundar una colonia permanente. Su plan era claro: establecer un asentamiento en la costa occidental de la península y desde allí avanzar hacia el interior. Desembarcaron probablemente en la zona del suroeste de la Florida actual, en territorio dominado por los Calusa. Y los Calusa, que no habían olvidado el encuentro anterior, reaccionaron justo como Ponce de León debía imaginar. Recibieron a los españoles con una lluvia de flechas. El ataque fue feroz. Los españoles intentaron resistir, pero los guerreros Calusa eran numerosos y luchaban con gran ferocidad, causando muchas bajas durante el enfrentamiento. Una flecha alcanzó a Juan Ponce de León en el muslo. Al principio la herida parecía controlable, pero en aquellos tiempos cualquier herida podía volverse mortal.
y esta terminaría siendo una de ellas. La expedición decidió retirarse y puso rumbo hacia Cuba. Fue allí en La Habana donde Juan Ponce de León terminó sus días a causa de las heridas que había recibido durante el combate. Ocurrió en julio del año 1521. Tenía alrededor de 47 años. Murió en Cuba, lejos de la Florida, que había descubierto, lejos de la España donde se había formado, y también lejos de Puerto Rico, donde había gobernado. Pero no murió en el olvido, aunque durante mucho tiempo así lo pareciera. Y entonces aparece una pregunta importante. ¿Quién fue en realidad Juan Ponce de León para entender su historia? Hay que responder a eso, porque existe una gran distancia entre el hombre que vivió realmente y la imagen que siglos después se construyó sobre él, el verdadero Ponce de León. Fue un hombre de su época, un noble castellano, que creció con los valores de la Reconquista, alguien que veía el mundo a través de la fe. La corona y el honor no era un pensador ni un humanista, era un explorador y también un soldado. Por eso su figura debe entenderse dentro del contexto histórico en el que vivió y no con los criterios del siglo XXI. También fue un hombre con una capacidad notable. Llegó al Nuevo Mundo sin otra riqueza que su apellido y su espada. Y en menos de 20 años logró convertirse en gobernador de una isla, en descubridor de nuevas tierras, y en una figura conocida dentro de la corte española. Algo así no lo consigue un hombre cualquiera. Los métodos que utilizó en Puerto Rico fueron los mismos que se aplicaban en la colonización española de aquella época. Con todo lo que eso implicaba, la relación con los pueblos indígenas. Tuvo momentos de cooperación y también de conflicto, como ocurrió en casi todos los territorios colonizados durante ese tiempo. Aún así, dentro de los estándares de su época, Ponce de León fue considerado un administrador competente y relativamente ordenado, la imagen del conquistador brutal y sanguinario, que a veces aparece en relatos simplificados, no coincide del todo con lo que muestran los documentos históricos sobre su vida. En cambio, sus descubrimientos geográficos no se discuten. La Florida, el territorio que hoy es un estado donde viven más de 21 millones de personas, lleva el nombre que él mismo le dio, la corriente del Golfo, que fue identificada y comprendida por primera vez por su piloto Antonio de Alaminos. Terminó convirtiéndose en una de las rutas marítimas más importantes de la historia. Y además, el simple hecho de haber llegado a las costas de América del Norte en el año 1513 lo sitúa en un lugar único dentro de la historia, porque ningún otro explorador europeo puede reclamar haber estado allí antes que él. Suscríbete si quieres seguir descubriendo la historia real de España y del mundo hispano, porque todavía quedan muchas historias esperando ser contadas. Además, es importante entender que la llegada de Ponce de León a Florida no fue un hecho aislado. En realidad marcó el inicio de una presencia española en América del Norte que duró casi 300 años y dejó huellas visibles hasta hoy en los nombres, en la lengua y en la cultura. Después de él, otros exploradores continuaron avanzando. En 1528, Pánfilo de Narváez dirigió una expedición a Florida que terminó en desastre, aunque uno de sus hombres, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, sobrevivió y realizó una travesía extraordinaria, caminando durante años por territorios que hoy forman parte de Texas y el norte de México, convirtiéndose en uno de los primeros europeos en recorrer esas regiones. Poco después, en 1539,
Hernando de Soto exploró amplias zonas del sureste, de lo que hoy son los Estados Unidos, y fue el primer europeo en cruzar el río Mississippi. Mientras que en 1540, Francisco Vázquez de Coronado recorrió territorios que hoy corresponden a Nuevo México, Arizona, Colorado y Kansas, buscando las legendarias ciudades de oro, aunque nunca las encontró. Años más tarde, en 1565, España fundó San Agustín, en Florida, la primera ciudad europea permanente en lo que hoy es Estados Unidos. 42 años antes de Jamestown. Todo ese proceso de exploración y presencia española comenzó con el viaje de Ponce de León en 1513. Él no encontró ninguna fuente de la juventud, pero sí descubrió una tierra que con el tiempo se volvería clave en la historia del continente. Muchas veces la historia de América del Norte se cuenta empezando en Jamestown en 1607. Pero la realidad es que cuando los ingleses llegaron, gran parte del sur ya había sido explorado por españoles. Durante décadas, muchos lugares ya tenían nombres españoles, nombres que aún existen, como Florida, California, Arizona, Colorado, Río Grande, San Francisco, Los Ángeles, San Diego o San Antonio. Todos ellos recuerdan que hubo una presencia anterior detrás de esa historia. Está aquel hidalgo castellano que salió de Puerto Rico con 3 barcos, decidido a encontrar nuevas tierras. Juan Ponce de León murió en Cuba sin saber la importancia que tendría su descubrimiento. Pero su legado quedó marcado en mapas, rutas y nombres por todo el continente. Así que cuando alguien diga que América del Norte comenzó con los ingleses, recuerda que hubo un español que llegó 90 años antes. Su nombre era Juan Ponce de León, y él llegó primero.